Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes del primer grado de educación secundaria a su sesión de Ciencias, Biología. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Soy la profesora Ana Gabriela Martínez. Y yo, el profesor Rodolfo García Mejía. Esta sesión será muy interesante, pues daremos un breve recorrido por el Museo de la Ciencia, en su sección de descubrimientos. Así es, profesor. Asimismo, esta sesión y las dos siguientes estarán orientadas al reforzamiento de contenidos. El día de hoy continuaremos trabajando el aprendizaje esperado. Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos. Y para ello nos enfocaremos en el propósito reconocer características de la ciencia mediante la simulación de la visita a un museo. Así que empecemos. Para realizar los apuntes de la sesión es importante que tengan a la mano cuaderno de biología, colores y su libro de texto. Además, deben estar muy atentas y atentos para identificar el concepto que integrará su abecedario biológico. ¿Se han preguntado cómo es que sabemos acerca del mundo que nos rodea? ¿Lo sabemos todo? ¿O faltará algo por descubrir? ¿Alguna vez se han planteado esos u otros cuestionamientos? Estoy segura de que sí. ¿Qué les parecería si les dijéramos que ustedes pueden dar respuesta a esas interrogantes? Interesante, ¿verdad? Y eso es posible gracias a la ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? Podemos dar una aproximación al significado de ciencia al señalar que es un conjunto de conocimientos consensuados y validados que se encarga del estudio, investigación e interpretación de los fenómenos naturales y sociales. En pocas palabras, nos ayuda a observar, investigar, entender y explicar el mundo que nos rodea. Claro, por eso el profesor Rodolfo comentó que ustedes pueden responder las tres incógnitas planteadas al principio. Es importante que consideremos que todos tenemos el potencial de construir ciencia. La diferencia entre nosotros y los científicos es que ellos usan herramientas y conocimientos mucho más sofisticados que les permiten dar un nivel de explicación mucho más complejo que nosotros. Sin embargo, nuestras explicaciones pueden dar respuesta lógica y coherente a lo que ocurre en la naturaleza desde el contexto de ciencia escolar, de una manera satisfactoria. Y si ustedes tuvieran la inquietud y el gusto por la ciencia, en el futuro podrían llegar a construir conocimientos igual de complejos que los científicos. Sin duda, tienen la habilidad, solo falta que la desarrollen a lo largo de su formación académica. Así es, maestra Ana Gabriela. Y para conocer las características que integran a la ciencia, invitemos a las y los estudiantes a un breve recorrido por la sección Descubrimientos en el Museo de la Ciencia, que trata sobre contenidos que ya manejamos y habrá algunos nuevos. Perfecto, profesor. Seguramente aprenderemos mucho. Vayamos a ver qué encontramos. Vamos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué bonita imagen! ¿Cómo me gustaría estar ahí para poder disfrutar del hermoso paisaje? Al observar ese sol tan brillante, me recuerda a un factor esencial en el proceso de la fotosíntesis. Por eso, las plantas son la base de las cadenas alimentarias. Y hablando de ellas, quizá por ahí puede estar escondido un conejo o una serpiente. Y con ese cielo tan claro, pudiéramos observar un águila. Ay, perdón, profesor Rodolfo, ya me estoy imaginando muchas cosas. No diga eso, maestra Ana Gabriela. La imaginación no tiene límites y es fundamental para activar el pensamiento creativo. Yo me imaginaba que si le pusiéramos unas flechas por aquí, otras por acá, podríamos hablar nosotros sobre el ciclo del agua. Pero mejor leamos la información que viene en la imagen. Dice ecosistema. La imagen muestra los factores bióticos y abióticos del bosque.
Claro, y nosotros tan equivocados que estábamos pensando en cadenas tróficas y en el ciclo del agua. No se crea, maestra. De hecho, lo que acabamos de realizar es una observación muy importante. Si se dio cuenta, no nos limitamos a ver, que es el acto de percibir el entorno con la vista. Nos fuimos más allá y con la observación recopilamos información al examinar detenidamente los hechos o fenómenos representados en la imagen. Aquí podemos identificar una de las características de la ciencia, la que trata de explicar los fenómenos naturales. Por supuesto, tratamos de explicar la manera en la que estábamos observando y cada uno lo hizo con base en lo que conoce y en su experiencia. Por eso no coincidimos. Sin embargo, eso no implica que alguno esté equivocado. Simplemente la observación realizada por cada uno se enfocó en aspectos diferentes. Cierto, maestra. El ser humano a lo largo del tiempo ha tratado de explicar lo que sucede en su entorno. Gracias a ello, se han desarrollado las distintas ciencias. Y una de ellas es la biología. Continuemos, profesor. Mire, el microscopio de Anton van Leeuwenhoek. Aquí dice que es considerado el padre de la microbiología. Sí, era un comerciante de telas que aprendió a tallar sus lentes a tal grado que ampliaba la imagen 200 veces. A través de ello pudo observar objetos, como en este microscopio, sobre la cabeza de un alfiler. Entonces observaba a través de este orificio y a través de esta aguja ponía las muestras. Exacto. Y logró construir unos 200 microscopios que utilizó celosamente y gracias a ello pasó varios años descubriendo microorganismos. Fabricaba lentes cada vez más perfectas, examinaba todo lo que se le ponía por delante. Qué fortuna el día que observó por primera vez una gota de agua. Se encontró con unos microorganismos a los que llamó animáculos. En la actualidad sabemos que se trata de protozoarios. Aquí podemos identificar otra característica de la ciencia, la evidencia, que permite observar por primera vez un mundo microscópico mediante el uso de un aparato como fue el microscopio. También observó bacterias, glóbulos rojos y los espermatozoides. Sin duda alguna, su curiosidad y dedicación lo llevó a descubrir un mundo microscópico que hasta entonces se desconocía. Así es, y aquí podemos identificar otra característica de la ciencia, y es que es comprobable, pues pudo demostrar, gracias a su curiosidad, observaciones y al uso del microscopio, la existencia de los microorganismos. Leeuwenhoek no se limitó a la observación, también realizó sus propias representaciones o esquemas de lo que descubría. Justo aquí tenemos un dibujo de algunas de sus observaciones, las bacterias. Inclusive podemos reconocer varios tipos de ellas, como cocos, bacilos e inclusive colonias. También podemos decir que la invención del microscopio contribuyó en la construcción del conocimiento biológico y que su uso permitió la construcción de la teoría celular, tema que revisaremos más adelante. Maestro, acabas de mencionar una característica importante de la ciencia, ya que el microscopio de Leeuwenhoek y el de otros científicos permitieron validar la teoría celular, que en uno de sus postulados menciona que todos los seres vivos están conformados por células. Así es, maestra. Pero no mencionamos más sobre la célula, ya que la empezaremos a estudiar con profundidad en el siguiente aprendizaje esperado. Mejor continuemos.
¡Ay, qué árbol tan raro! Ah, ya observé. Se trata de un árbol filogenético. Un árbol filogenético es un esquema que intenta mostrar las relaciones evolutivas entre las especies que tienen un ancestro en común. Recuerdo a Darwin, desde su época ya se manejaba la idea de que los seres vivos cambiaban a lo largo del tiempo. Darwin logró darle forma a esta idea y señaló que las especies cambian con el tiempo, evolucionan, y ese cambio es heredable. El cambio biológico es gradual y tarda mucho tiempo en producirse. Las especies descienden de un ancestro común. Las especies semejantes descienden de ancestros comunes, es decir, las especies menos emparentadas tienen ancestros comunes más lejanos en el tiempo, los cuales se diversificaron en varios grupos. Si vamos más atrás, podemos encontrar un único origen de todos los seres vivos. ¡Qué magníficas ideas de Darwin! Pues sus aportaciones siguen vigentes. Y no termina ahí, maestra. Otra característica de la ciencia es que es susceptible de cambio. Por ello, es la base de todo progreso científico. Ningún conocimiento debe tomarse como final. Todos pueden eventualmente completarse, corregirse e inclusive reemplazarse. Cierto, Darwin en 1859 afirmó que es probable que todos los seres vivos que hay en la Tierra desciendan de un mismo ancestro. No dio muchos detalles sobre cuáles podrían ser las características de ese ancestro, cuya existencia era necesario reconocer como parte de su esquema evolutivo. Varios personajes indagaron al respecto, pero no fue hasta que en 1967 Lynn Margulis menciona que las células eucariontes eran en realidad minúsculas comunidades microbianas que habían resultado de una serie de eventos endosimbióticos. Es decir, que las células con núcleo, las más evolucionadas, precedían de células más simples que luego se asociaron simbióticamente. Lo anterior pronto se convirtió en una de las bases de la clasificación de los seres vivos en 5 grandes reinos, que son los que observamos aquí: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. De esta forma, las aportaciones de Darwin se complementaron con las de Lynn Margulis. Tiene razón, maestro Rodolfo, la ciencia revisa, complementa y reemplaza sus conocimientos en la medida que se reúnen nuevas evidencias. Ahora veamos este cuadro. Es un poco borroso, que hasta parece de grafito. Esta es una obra maestra de Ernest Haeckel, quien fue parte importante de la divulgación del conocimiento científico sobre evolución. Por supuesto, en la sesión sobre los embriones como evidencia de la evolución, hablamos sobre él. Claro, ya que si hoy sabemos que los dibujos de Haeckel tenían errores, dio una pauta importante para su estudio. Además, nos permite identificar claramente algunos atributos sobre la construcción de la ciencia. Por supuesto, ya que podemos identificar que si bien Haeckel nunca observó los embriones en sus diferentes etapas de desarrollo, sí logró imaginarlos y a partir de ellos pudo predecir rasgos importantes que, años después, fueron consolidados por la teoría neodarwiniana, utilizando no solo observación de los embriones, sino la genética. Entonces podemos considerar que en los trabajos de Haeckel se observan varios aspectos de la ciencia: la representación a través de sus dibujos explicativos, el uso de la imaginación como un recurso de predicción y, por supuesto, el error como aquel evento que posibilita la mejora de la ciencia, ejemplificado por el neodarwinismo, que sustituyó sus ideas. Muy interesante. Sigamos observando las piezas exhibidas. ¿Qué es esto? Parece que es
un hongo. Sí, además hay algunos instrumentos de laboratorio que me hacen recordar a un premio Nobel que revolucionó la medicina. Ya sé a quién se refiere. A Alexander Fleming. Así es, maestra. ¿Cómo lo infirió? No di muchos datos. Ah, es que aquí en la placa dice representación del experimento de Alexander Fleming. Así es, gran científico inglés que nos da una gran muestra de cómo se construye la ciencia. ¿Sabía que Alexander Fleming descubrió la penicilina por un descuido? Así es. Narrada la historia del descubrimiento por el mismo Fleming, comenta que se ausentó de su laboratorio, que estaba ubicado en el sótano de un hospital, por más de un mes y que al regresar observó que muchos de sus cultivos de bacterias ya estaban contaminados. Efectivamente, y él menciona que los colocó en una bandeja para que fueran lavados y reiniciar su trabajo. Pero algunas placas que no habían sido lavadas tenían una zona transparente alrededor del hongo. Esto explica lo referente a los hongos. Efectivamente, pero es muy interesante saber que Fleming le apasionó investigar y cuestionarse sobre qué había logrado destruir sus cultivos de bacterias y no se dio por vencido hasta que identificó que se trataba del hongo Penicillium notatum, que es el que se muestra en pantalla. Es aún más sorprendente que a nadie le interesó su descubrimiento y que consideraban que era un medicamento poco eficaz, sin darle la oportunidad de utilizarlo en humanos. Fue hasta 1930, 2 años después del descubrimiento de Fleming, que uno de sus alumnos demostró la eficacia de la penicilina para el tratamiento de infecciones. En esta historia de Fleming y la penicilina podemos identificar que la construcción del conocimiento científico se puede dar a partir de un descuido que implicó un error en un experimento, pero que la observación, reflexión y análisis permitió el surgimiento de un nuevo conocimiento. Podemos observar también que su hipótesis sobre la eficacia del hongo para matar bacterias surgió mucho después dentro de su investigación. Además, vemos presente en Fleming la intuición de que algo estaba pasando. Sí, es muy cierto, pero también sabemos que aún contando con el hongo y sabiendo cuáles eran los efectos, solo se pudo aplicar experimentalmente 2 años después. Entonces, podemos concluir que la ciencia no tiene una metodología rígida, sino que dependerá del contexto y el lugar donde se inicie la generación de ese conocimiento. Las características de la ciencia observadas en el caso de Fleming fueron el descuido y error, la observación, la hipótesis y al final la experimentación. Es muy interesante saber cómo se construye la ciencia a partir de los fenómenos naturales, en este caso lo que ocurrió entre las bacterias y hongos que se encontraban en el cultivo de Fleming. Hemos concluido el recorrido por la sección Descubrimientos del Museo de la Ciencia. Esperamos que les haya interesado. Seguramente así fue, y para sintetizar los elementos que trabajamos en el museo, donde utilizamos ejemplos que describimos y trabajamos a lo largo del primer periodo de este ciclo escolar, podemos concluir que no solo existe un método científico, sino más bien una diversidad de metodologías que permiten la construcción de nuevos conocimientos. Que todas y todos tenemos habilidades científicas, ya que el conocimiento científico no es exclusivo de una comunidad erudita. En este sentido, ustedes construyen su conocimiento científico escolar y con ello pueden entender y explicar lo que ocurre en nuestro entorno. La ciencia puede recurrir al empirismo, entendiéndolo como el conocimiento que se construye a través de la experiencia y el uso de los sentidos, y al utilizar el ensayo y error, logrando la transformación de ese conocimiento y validándolo. Otro punto importante es que la ciencia es predictiva y representa todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza,
a través de diferentes recursos y materiales que les permiten dar una explicación amplia y coherente de lo que está ocurriendo en el entorno. Finalmente, podemos decir que la ciencia es una actividad humana en constante cambio, que trata de explicar los fenómenos naturales y por lo tanto se vuelve predictiva, comprobable, explicativa y coherente. Es momento de agregar una nueva palabra a su abecedario biológico. Este concepto estuvo presente a lo largo de la sesión y sin duda es un pilar de la biología. Identifíquenlo utilizando la letra con la que inicia cada palabra de la imagen que aparece en pantalla. ¿Ya saben de qué concepto se trata? Excelente. Ciencia es el concepto que le solicitamos agreguen a su abecedario biológico. Ya casi es momento de despedirnos, pero antes les invitamos a realizar el siguiente reto. Como observamos, el conocimiento científico permite explicar de manera coherente lo que ocurre en el entorno y cada uno de nosotros decidimos a qué parte del entorno le ponemos mayor atención, por lo que el reto consiste en lo siguiente. Observen un árbol, posteriormente dibújenlo y contesten la siguiente pregunta. ¿Qué fenómeno natural observan en el árbol? A partir de su respuesta, contesten las preguntas planteadas al principio. ¿Cómo es que sabemos acerca del mundo que nos rodea? ¿Lo sabemos todo o falta algo por descubrir? Esperamos puedan compartir sus respuestas con su profesora o profesor y con sus compañeras y compañeros de grupo. Es un reto muy sencillo, pero que al compartir sus respuestas les dará grandes aprendizajes y serán parte de la construcción de sus conocimientos científicos escolares. Estuvimos muy contentos de ser, por el día de hoy, sus profesores de Ciencias Biología. Nos despedimos. Soy la profesora Ana Gabriela Martínez San Juan. Y yo, el profesor Rodolfo García Mejía. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.